abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Los primeros 17 versículos vamos a meditar en la palabra de Dios bajo el tema nosotros y los frutos, o a la inversa, los frutos y nosotros. San Juan capítulo 15, versículos 1 al 17. Antes de salir Jesús y los discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, de acuerdo al capítulo 18, versículo 1, o al huerto donde sería aprehendido, habla a sus discípulos utilizando la figura de la vid, del labrador y las ramas o los pámpanos. ¿Qué inspiraría a Jesús a hablar de un tema bajo una figura del campo, una figura campirana? Algunos dicen que posiblemente en este momento de despedida de Jesús, de sus discípulos, recordó que allí en la puerta, en las puertas del templo, habían filigranas de uvas y de vides doradas, y que por ello habló acerca de la vid y los pámpanos. Otros más consideran que caminando Jesús allí en el aposento donde se celebraba la cena, al caminar por este aposento, al llegar a una de las ventanas, miró hacia afuera y había un huerto por ahí cerca y había vides, había un sembradío de uvas, de vides, y que por ello se inspiró. Unos más consideran que el vino usado en la celebración de la cena le recordó a Jesús la figura campirana y él quiso utilizarlo. Quizá esta última consideración podría ser la más acertada. Al recordar, al tomar el vino y recordar las vides y recordar los campos llenos de uvas, el Señor quiso utilizar esto que era conocido por los discípulos para hablar de un tema muy singular, muy importante. Lo cierto es que cuando comienza este capítulo 15, Jesús a hablar, comienza su mensaje, reparte los papeles del relato, y él comienza diciendo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Y se establece ya quién tendría los diferentes papeles. Así que se menciona estos tres papeles y se habla de Jesús como la vid verdadera, el Padre como el labrador y los discípulos, y en este caso nos corresponde a nosotros también, las ramas o los pámpanos. Y en esta relación que encontramos en la palabra de Dios, el Padre, la vid, el labrador, los discípulos, nosotros, también nos habla de otra relación más, la relación entre las ramas y los frutos, o el fruto. Y va a mencionar que hay tres diferentes clases de ramas. De acuerdo al versículo 2, primera parte dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. La primera clase de rama. Las ramas que no llevan fruto. Pero en la segunda parte del versículo nos habla
de las ramas que llevan algo de fruto. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y en el versículo 8, la palabra de Dios nos menciona las ramas que llevan mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ustedes notarán que está hablando acerca de las ramas y los frutos. Y hay ramas que no llevan frutos. Y hay ramas que llevan algo de fruto. Y hay ramas que llevan mucho fruto. Ahora, ¿a qué se referirá los frutos o el fruto? Podía significar, en primer lugar, el cambio en nuestra vida. ¿Recuerdan ustedes el mensaje de Juan el Bautista? El mensaje de él es: haced pues frutos que manifiesten que ustedes se han arrepentido. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Está hablando del cambio en la vida del ser humano. El cambio que manifiesta que realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ahora estamos siguiendo a Cristo. Pero frutos también puede referirse a el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y ustedes recordarán que el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les menciona que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto es el fruto del Espíritu. O aún más, cuando habla acerca de los frutos que debe llevar cada una de las ramas unidas a la vid verdadera, son las buenas acciones en favor de los demás. O en cuarto lugar, consideraríamos que los frutos son las almas ganadas para Cristo Jesús. Cualesquiera de estas cuatro cosas pudieran significar los frutos que el Señor está esperando de nosotros como ramas unidas a esa vid, unidas a esa planta, unidas a ese árbol, recibiendo alimento, savia de parte de Jesucristo. Nosotros tenemos que ver cómo está nuestra rama, cómo está nuestro pámpano, cómo está el pámpano de nuestra vida. ¿Está acaso manifestando frutos en el cambio de vida? ¿Frutos dignos de que nos hemos arrepentido? ¿Está acaso manifestando el fruto del Espíritu? ¿Está acaso nuestra vida mostrando buenas acciones en favor de los demás? ¿O estamos acaso llevando mucho fruto, compartiendo el mensaje de salvación con otros y la gente se está convirtiendo, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros en la escuela o en el trabajo, están reconociendo a Jesucristo en sus vidas y se están acercando a Dios? ¿Estamos acaso llevando frutos? ¿Cómo está nuestra rama? ¿Dónde se ubicaría usted? ¿Se ubicaría en las ramas que no llevan fruto? ¿Se ubicaría usted en las ramas que llevan algo de fruto? ¿O acaso podría ubicarse en las ramas que llevan mucho fruto? En cualesquiera de estas cuatro áreas de fruto, podríamos nosotros hablar de no llevar fruto, o llevar algo de fruto, o llevar mucho fruto. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué condiciones espirituales son favorables para que los pámpanos lleven mucho fruto? ¿Qué condiciones espirituales son necesarias
para que una rama que no está llevando frutos puede llevar algo de fruto y puede llevar mucho fruto. O una rama que está llevando algo de fruto puede llevar más fruto. La palabra de Dios en este mismo pasaje nos menciona las condiciones, y son 4 que menciona. El versículo 5 nos hace ver que el estar unidos con Cristo nos hará llevar frutos. Versículo 5. Dice Jesús: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que analizar entonces. Si resulta que yo me he considerado una rama y ahora resulta que no he llevado frutos, analizo y descubro que no he llevado frutos, entonces significa que quizá lo que está sucediendo es que yo soy una rama que estoy separada de la vid, que no estoy bien unida con la vid. Porque la palabra de Dios aquí nos dice: si permanecéis en mí, dice Jesucristo, y yo en vosotros, y yo en ustedes, ustedes podrán llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que la primera condición espiritual para que nosotros podamos llevar frutos es estar unidos a Cristo. Quizá esa sea la razón por la cual nuestra rama no está llevando frutos. No nos hemos unido a Cristo. Sabemos mucho acerca de Cristo, conocemos mucho acerca de Él, nos encanta platicar con la gente acerca de Jesucristo, pero resulta que no llevamos frutos. Y nuestra vida misma está adoleciendo de frutos que manifiesten que nos hemos arrepentido. Así que la primera condición es estar unidos con Cristo, bien unidos con Cristo. Pero no solamente estar unidos con Cristo, sino mantenernos en Él, permanecer en Él. La segunda situación es la otra parte de esta misma condición. Si nos separamos de Él, nos secaremos y seremos destruidos. Si para llevar fruto es necesario estar unidos a Cristo y permanecer en Él, si nos separamos de Cristo, lo más seguro es que nos vamos a secar. Dice el versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mire, analice usted la figura. Tal vez haga un experimento en su jardín. Hágalo con esas ramas que tal vez no están muy bien en algún árbol en su jardín. Corte la rama y déjela por ahí en algún lugar. Usted se asoma a verlo al siguiente día, la rama todavía está un poquito verde. Si usted todavía con la uña le quita un poquito del tallo, quizás sale un poquito de savia y tiene todavía algo de vida, pero déjela separada y dentro de unas semanas venga a tratar de encontrar frutos en esa rama. La verdad es que no vamos a encontrar frutos. Al contrario, si había por ahí una florecita o un fruto que estaba comenzando, se va a secar. Lo normal en que una rama separada del árbol, apartada del árbol, desgajada del árbol, separada de este árbol, lo normal es que conforme pasa el tiempo se seca. Pruebe usted a apartarse de Jesucristo. Bueno, no sería buen consejo esto, ¿verdad? Pero tal vez si no, yo no se lo aconsejé, pero usted lo hizo. Y acuérdese qué pasó. Vea lo que sucede cuando
alguien se separa de Cristo, todavía tiene un poquito de aliento y de fe y todavía le nace en su corazón, y por allá, por Semana Santa o por el 25 de diciembre, se acuerda, hay culto especial en la iglesia, y viene a acercarse al Señor. Y fin de año, esta vez sí voy a ser más fiel al Señor, y por allá se acerca al Señor. El 31 de diciembre lo vemos como la estrella de Belén, sale cuando Dios quiere, aparece por ahí el hermano. Lo normal es que aún esa poquita fe que usted tenga al estar separado de Cristo se va acabando, se va secando, se va terminando, y llegará un tiempo en el cual esas ramas secas serán recogidas y serán echadas al fuego. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Paulatinamente, aquel que se separa de Cristo no solamente no lleva frutos, sino se seca, y estará esperando cuando sea el juicio final, en que serán recogidas todas esas ramas secas y serán echadas en el fuego y arden, dice la palabra de Dios, arderán en el fuego eterno. Tercera condición, versículo 7. La palabra de Dios nos dice que si nuestra unión con Cristo es una unión real, una unión de fe, será la condición para la realización propia. Es decir, no solamente llevará frutos, pero se realizará personalmente. El versículo 7 dice: si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren nada más, la bendición es doble. No solamente el estar unidos con Cristo no solamente nos permite llevar frutos, pero además nos permite realizarnos a nosotros mismos. Es decir, estar cercanos a Cristo nos permite pedir lo que queramos y nos será hecho. Permite el Señor nuestra plena realización. Y amados hermanos, querer nosotros realizarnos como cristianos y querer ser hombres y mujeres de fe, firmes, estables en la vida cristiana y llevando fruto, separados de Cristo, no lo podemos hacer. Tenemos que estar unidos a Él, porque esta es la condición para nuestra plena realización. Y finalmente, el versículo 8 nos señala que el llevar frutos da gloria al Padre y confirma nuestro discipulado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dos cosas importantes. Estamos unidos al Padre, estamos unidos a Cristo, y cuando llevamos frutos por estar unidos a Cristo, el Padre es glorificado. Pero además de que el Padre es glorificado, nosotros confirmamos nuestro discipulado. Demostramos que realmente nosotros somos discípulos de Cristo, porque estamos llevando frutos. Amados hermanos, ¿cómo está tu rama? ¿Cómo estás tú como rama, como pámpano? ¿Cómo andas de frutos, hermano? Si el Señor viniera hoy y quisiera cosechar y comenzar a buscar en nosotros los frutos de nuestra propia experiencia personal, el fruto del Espíritu y los frutos dignos de arrepentimiento, y también los frutos en favor de los demás y los frutos en almas ganadas para Cristo, ¿cuál sería la cosecha del Señor si buscara frutos en cada uno de nosotros? ¿Cómo encontrarías? ¿Estás llevando frutos? ¿Estás llevando algo de frutos?
¿O no estás llevando frutos? ¿O acaso estás llevando mucho fruto? La enseñanza de la palabra en el versículo 2, en su segunda parte, nos recuerda: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. El día de hoy, si descubres que el pámpano de tu vida está siendo estéril y descubres que tienes que comenzar por unirte a Cristo, ese es el primer paso. Tienes que unirte al Señor. Tienes que recibir la savia espiritual, el alimento espiritual, para que puedas llevar frutos. Pero si además te das cuenta que estás unido al Señor y resulta que estando unido al Señor no estás llevando frutos, quizá lo que tienes que pedirle al Señor en esta mañana es: Señor, poda mi rama. Tal vez hay algunas cosas que no son adecuadas y que el divino labrador tiene que venir con el Espíritu Santo y cortar algunas cosas que no están correctas delante del Señor, para que podamos llevar frutos para su honra, para su gloria y para confirmar nuestro discipulado. ¿Qué quieres decirle al Señor en esta mañana? Que Él limpie tu vida, que el pámpano de tu vida sea podado, sea arreglado, sea limpiado, de tal forma que tú puedas realmente llevar los frutos que el Señor quiere encontrar en nuestras vidas cuando Él venga a levantar la cosecha. Lo que quieras pedirle al Señor, el Señor estará dispuesto a oírte y a contestarte. Les invito a ponerse en pie. Oremos a Dios en esta mañana. El altar es un lugar donde se libran batallas espirituales, pero es un lugar donde se ganan batallas espirituales. Y el altar es el lugar donde nos humillamos delante del Señor para decirle: Señor, yo reconozco, mi vida todavía no está dando los frutos que tú quieres encontrar. O tal vez tengamos que decirle: Señor, yo estoy llevando frutos, pero yo quiero que me limpies, porque quiero llevar más frutos. Quizá tengas que decirle: Señor, poda por favor el árbol de mi vida. Quita aquello que no es agradable a ti. Quita aquello que no está beneficiando. Tal vez sea algo relacionado con mi carácter. Tal vez sea algo relacionado con mi conducta. Tal vez sea algo que sea relacionado con mi manera de ser. Tal vez sea algo, Señor, que tú sabes que no te agrada y que yo también sé que no te agrada. Pero Señor, yo quiero que quites, poda, Señor, como el labrador, el divino labrador, poda mi vida, porque yo quiero no solamente llevar fruto, pero yo quiero llevar mucho fruto para tu gloria, para tu honra. Oremos a Dios, aquí en el altar o en su lugar. Haga su oración personal y dígale a Él lo que siente su corazón, lo que necesita su vida, de tal manera que verdaderamente el Señor pueda hacer la obra completa en su propio corazón, en su propia vida, y los resultados sean aquellos que Dios está esperando que en el pámpano de nuestra vida estén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra es sencilla, es clara, es directa. Hay responsabilidad en nosotros, Señor, como pámpanos,
de llevar frutos. Y si esos frutos no son los adecuados, no son los frutos dignos de hijos tuyos, Señor, nos das la oportunidad de pedirte que limpies nuestra vida, que podes nuestra vida, que la arregles de tal manera, Señor, que quites lo que tengas que quitar y arregles lo que tengas que arreglar. Pero, Señor, que nos permitas, Padre, llevar frutos para tu honra, para tu gloria, para alabanza de tu nombre y para confirmar que somos tus discípulos, que somos tus hijos. Padre, permite que al estar unidos con Jesucristo, la vid, recibamos la savia espiritual, el alimento espiritual que nos nutra y que quite la esterilidad, de tal forma, Señor, que llevemos los frutos que tú quieres que nosotros tengamos en nuestra propia vida. Derrama, oh Dios, tu bendición a través de limpiar los corazones de cada uno de tus hijos que están en esta mañana orando a ti y pidiéndote de manera personal que tú, Señor, que tú seas el que des la ayuda necesaria, la limpieza necesaria, la purificación necesaria para que podamos ser pámpanos llenos de fruto. Te damos gracias porque tú has prometido hacerlo y por ello, Señor, a esta hora te alabamos y te glorificamos. En el nombre y por los méritos de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro glorioso Salvador, te damos gracias a esta hora. Amén, Señor. Amén, oh Dios.